antropólogo en el CEMCA, como ya bien ha dicho el maestro Guillermo Garrido Cruz, y bueno, desde hace más de 20 años sus investigaciones están abarcando los campos de la antropología ambiental y económica, en particular en relación con las prácticas agroforestales y también los sistemas de conocimiento indígenas, principalmente en México, y desde la perspectiva de las interacciones entre personas humanas y no humanas. Sus temas abordados en sus investigaciones incluyen la etnohistoria, las transformaciones en la organización social y los sistemas de uso de los recursos naturales, la subordinación social de la esfera económica, aspectos cognitivos de la transmisión de las representaciones sobre el medio ambiente y entre muchas otras cosas. Y bueno, también por supuesto mencionar que ha publicado varios libros, artículos científicos en francés, castellano, inglés y japonés. Es un gran gusto tenerlo aquí, doctor Nicolás. Le damos la bienvenida en la maestría en ambientes interculturales de aprendizaje. Estamos trabajando muy fuerte con los estudiantes en temas de extractivismo, de territorio, muchísimos temas que, bueno, para nuestros estudiantes y para toda la comunidad académica de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, seguramente van a ser de mucho interés. Bienvenidos a todos. Sin más, quisiera darle la palabra al doctor Nicolás y posteriormente vamos a hacer una primera ronda de preguntas. Esperemos sus participaciones y también mencionarles que en el chat nos pueden ir dejando sus preguntas y las vamos a dar un espacio para la interacción con el doctor Nicolás. Pues adelante, doctor Nicolás, gran gusto saludarlo y desde aquí le agradecemos muchísimo que esté con nosotros en esta conferencia de apertura. Buenos días y buenas tardes también por allá en Europa. Adelante, doctor, lo escuchamos con mucho gusto. Muchas gracias, Kathleen, Pax, Wishin, Natalán. Muy buenos días a todos y todas y todos. Es un gran gusto poder cumplir con esta invitación por parte de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla y especialmente agradecer al rector Guillermo Garrido Cruz, también a Nancy Wentz y a Felipe por su introducción y su apoyo para hacer posible esa conferencia y todo el equipo, por supuesto. Y agradecer a todos y una disculpa por esa temprana hora, que como saben se explica por la diferencia de horarios, aquí ya es la tarde. Estoy en Escocia el día de hoy, pero laboralmente, normalmente estoy la mayor parte del tiempo en Francia, en París, en la École des Études en Ciencias Sociales, y pues la situación actual pandémica hace que por la situación familiar también estoy ahora en este encerrón, estoy en Escocia, y solamente voy de vez en cuando a París, pero pues ahí estamos del otro lado del charco, como se dice, a una bastante distancia de la sierra, y es un gran gusto, aunque no pueda estar en persona, que por supuesto preferiría 1000 veces, es un gran gusto poder compartir unas reflexiones el día de hoy con ustedes. Para un paréntesis para técnico, para la presentación voy diciendo cuándo pasan la página, ¿verdad? Sí, así es, doctor. Sí, por favor, pueden pasar el primer slide entonces. Gracias. Bueno, el tema de hoy es hablar de esa situación del extractivismo y la cuestión de la construcción de un patrimonio biocultural en la Sierra Nororiental, con un enfoque más fuerte sobre la zona totonaca, que es la que conozco más, aunque también he trabajado un poco en la zona náhuatl por el rumbo de Cuetzalan y Xochitlán. Esta plática la voy a abarcar, el acercamiento que voy a tener en esa plática es el de la antropología ambiental, y voy a decir unas palabras sobre qué es la antropología ambiental, pero quería primero situar un poco desde dónde hablo. Agradezco mucho al doctor Felipe por la introducción, que me va ahora a adentrar en detalles de los temas de investigación. Pero espero que lo que voy a presentar hoy no va a ser demasiado redundante con una ponencia que hice
en el 2016 en el segundo Congreso Internacional de Investigaciones sobre el Mundo Totonaco, que fue organizado también por la Universidad Intercultural con el doctor Iván Deans, en el que había, de algún modo, hecho un síntesis de las investigaciones que hemos hecho yo y mi esposa, Luz María Lozada, que la mayoría la conocen como Úrsula, en la región de Huehuetla, desde el 99. Digamos que el tema general transversal de mis investigaciones es la cuestión de cómo nuevas prácticas económicas en materia agrícola, pero también en otros rumbos, vienen siendo adaptadas, modificadas dentro de los sistemas de conocimiento local sobre lo que nosotros en los idiomas occidentales llamamos la naturaleza, pero desde el acercamiento antropológico y más específicamente desde la antropología ambiental. El próximo slide, por favor. ¿Qué es la antropología ambiental? Podría pasar 2 horas explicando qué es la antropología ambiental, pero básicamente, en términos muy generales, es el estudio comparativo de la relación entre diferentes sociedades y su medio ambiente. Un punto importante, tal vez para los que no son antropólogos, dentro de lo que abarca el pensamiento, la reflexión analítica en antropología ambiental, es la cuestión de la superación de la división o de la separación entre naturaleza y cultura. En la historia de la antropología se ha construido sobre esa dicotomía, esa dualidad entre naturaleza y cultura, ¿no? La antropología en sus inicios, en el siglo XIX, se entendía como la evolución de las sociedades humanas, y porque en esos inicios la antropología era evolucionista, basada en esa dicotomía conceptual entre naturaleza y cultura. Y era la comparación de las diferentes culturas en un trasfondo unitario de la naturaleza como mundo físico que sería el mismo en todos lados, y hubiera sociedades que serían más o menos evolucionadas y más o menos extraídas de los condicionamientos y determinismos naturales. Así empezó la antropología. Es importante remarcarlo porque esa división entre naturaleza y cultura prosigue a través de todo el desarrollo y las diferentes escuelas de antropología hasta finales del siglo XX. Por diferentes razones que no tengo tiempo de exponer aquí, se desarrolló toda una rama de estudios sobre la relación con el medio ambiente y llegaron más y más estudios etnográficos muy finos de la relación que entretenían diferentes pueblos, por ejemplo, los pueblos amazónicos. Estoy pensando en los grupos jibaros, los shuares, los achuares, que estudió Philippe Descola en la Amazonía del Ecuador, o entre grupos de toda la región circumpolar, los grupos que viven de la domesticación del reno, grupos shamanísticos que practican el shamanismo en Siberia, por ejemplo, y llegó un punto en que esos investigadores decidieron: nosotros operamos en nuestra manera de analizar esas relaciones con el medio ambiente desde esa dicotomía entre naturaleza y cultura, pero lo que la gente nos dice y lo que la gente hace, la gente con los que trabajamos, es otra cosa. Ellos no manejan esa separación entre naturaleza y cultura. Ellos nos hablan de personas humanas, personas no humanas, la persona jabalí, la persona jaguar, con la que hay que platicar, con la que hay que negociar en la cacería, puede ser la persona yuca, las personas plantas, la persona maíz, por supuesto, en el contexto mesoamericano. Y entonces esos diferentes estudiosos plantearon la superación del dualismo naturalista del pensamiento occidental y la necesidad de desarrollar un acercamiento postdualista en la antropología, en particular a partir de la antropología ambiental. Entonces podemos decir que la antropología ambiental, por lo menos tal como la entiendo yo y muchos otros colegas, también es el estudio de las formas de organizar las relaciones entre personas humanas y personas no humanas, lo que algunos autores llamamos cosmopolítica.
un concepto que ha retomado Philippe Descola de los escritos de Bruno Latour, pero no voy a entrar en esas cuestiones teóricas. La próxima, por favor. Un ejemplo muy concreto y rápido para ejemplificar eso que acabo de decir, que suena muy abstracto, ¿no? Cuando hablamos de personas humanas y no humanas, ¿no? Si tomamos el concepto totonaco de Tiatlihuay o los conceptos de Tiatlihuay y de Listacni, hay una concepción, pero no es nada más una concepción, también es una práctica, porque implica muchas consecuencias concretas en la manera de relacionarse, tanto con el maíz, con cuestiones de salud humana, con cuestiones de religión, la relación con el santo patrón. Hay esa concepción que entre las personas humanas, Dios, que es hoy en día en el sincretismo popular indígena, es Jesucristo, pero Jesucristo siendo la divinidad solar, que también es el dueño del maíz, y que concretamente en el caso de Huehueta, para los que están ahí ahora, pues se manifiesta en el santo patrón, que es San Salvador. Entonces el maíz, Dios y las personas humanas comparten cuerpo y alma. Lo que Alfredo López Austin, el famoso colega etnohistoriador de la UNAM, llama un principio de coesencia, pero también una consubstancialidad. Me explico. La consubstancialidad es que el maíz es Tiatlihuay, se le designa como Tiatlihuay, pero la palabra Tiatlihuay quiere también decir cuerpo, cuerpo en su integridad. Hay otra palabra que es shmachni, que es como su envoltura, ¿no? que se usa también en totonaco para designar un cuerpo desde afuera. Pero Tiatlihuay es el conjunto del cuerpo y literalmente quiere decir la carne de la tierra, ¿no? Tiat, carne, lihuay, tierra. Entonces, el maíz es Tiatlihuay, el maíz es nuestro cuerpo, pero también compartimos ese cuerpo con Dios, con Jesucristo. Y cuando en la misa es el momento de la Eucaristía, cuando el cura o el catequista, el cura levanta la hostia, dice, si es que es una misa en totonaco, Uemash Tiatlihuay Quimpochinacan. Es el cuerpo de nuestro Dios, traduciríamos en español. Pero al decirlo en totonaco, también estamos diciendo, esto es nuestro cuerpo, carne de la tierra de nuestro Dios. Esto es nuestro maíz también de nuestro Dios, ya que el maíz en ciertos contextos también lo designamos como Tiatlihuay, nuestra carne de la tierra. Entonces compartimos esta sustancia corporal con el maíz, los seres humanos, dentro de la concepción totonaca, y podemos decir que eso es presente en el conjunto del área mesoamericano, con sus matices de cada grupo. Compartimos el cuerpo con el maíz, lo compartimos con Dios, y también compartimos la fuerza vital, el listacni. Listacni en totonaco, literalmente, si lo traducimos, es lo que hace crecer, es la fuerza de crecimiento. El listacni, que a veces se traduce en español un poco rápidamente como el alma, es compartido entre seres humanos, el maíz y Dios. Lo que explica que en ciertos contextos el maíz se le va a proteger con los mismos procedimientos que protegeríamos el alma de un bebé. Por ejemplo, un día antes de ir a sembrar, si mi vecino Miguel, que invité en la mano vuelta para la siembra, acaba de ir a un entierro, viene cargado de mal aire, o puede ser que venga cargado de mal aire. Necesito proteger mis semillas para que no pudran cuando las siembro. Le voy a poner a mi bulto de semillas ya remojadas cachitos de hoja de sauco, toxiwa, en totonaco, si no me equivoco, si me acuerdo bien. Voy a entonces mezclar esas hojas de sauco, porque es uno de los remedios que se usa para fortalecer el listacni, el principio vital, el alma, tal como se hace también con un bebé eventualmente cuando está enfermo o le pegó un mal aire, ¿no? Entonces, a la semilla se le da el mismo trato que un bebé. Consecuencias muy concretas, no es nada más una concepción, y explica muchas de las prácticas, ¿no? No voy a desarrollar esto hoy porque no hay tiempo de ello, pero creo que
con esas concepciones ven también lo que quería decir con personas humanas o no humanas. El maíz es como una persona, no es nada más como una persona, más bien es una persona, pero el concepto que tendríamos de lo que es una persona dentro de la cultura totonaca, pues va más allá de lo humano, ¿no? Como es el caso de muchísimas concepciones o cosmovisiones o cosmologías, llámenle como quieran, sistemas de conocimientos también, dentro de muchas culturas fuera del mundo occidental y del mundo moderno, porque por supuesto eso ya no es una cuestión nada más, el pensamiento occidental no es propio ni de los europeos, ni de los norteamericanos, ni hasta de los japoneses, si queremos meterlos ahí. Estamos bien, claro que no estoy hablando de ciertos pueblos, ciertas naciones, pero del pensamiento occidental en el sentido moderno, que precisamente hace esa separación entre naturaleza y cultura. Con todas las consecuencias que podemos tal vez discutir después, en el tratamiento de la naturaleza y todas las consecuencias negativas que eso puede conllevar cuando separemos sociedad y naturaleza y cultura. La siguiente, por favor, Felipe. Entonces, eso como introducción desde dónde hablo conceptualmente, ¿no? Con eso de la antropología ambiental. Ahora, hablando del contexto actual en la Sierra Norte de Puebla, en particular en relación con las amenazas sobre el territorio. Quiero aclarar de entrada que lo que presento hoy no, aunque puedo tener muchas simpatías por las luchas para la defensa del territorio, lo que trato de hacer es realmente desde un punto de vista más académico, como que contribuir a la reflexión sobre lo que está pasando cuando las organizaciones, cuando los pueblos se movilizan para defender su territorio, más allá de la urgencia política que hay de defender ese territorio, que es muy legítima, pero también lo que implican esos procesos y eventualmente qué cambian, qué podrían cambiar o qué están cambiando en la relación que los mismos pueblos mantienen con su territorio. Primero sobre el contexto. No tengo que explicar mucho en detalle, como lo dijeron en la introducción, ustedes trabajan esos temas, los conocen seguramente hasta mejor que yo. Sabemos que está la amenaza para empezar de las industrias extractivas, las concesiones mineras, los proyectos de hidroeléctricas, la explotación de hidrocarburos, que ya tiene varias décadas en la parte más norteña del estado y bajando hacia la planicie del Golfo de Veracruz, por supuesto, donde es histórica la explotación de petróleo. Pero bueno, esa presión se ha aumentado mucho a partir de la segunda mitad de los años 2000, con una serie con decenas de concesiones mineras. La siguiente, por favor. Bueno, pasemos a la otra, para acelerar un poco, perdón. Nada más unas ilustraciones, tendrán la presentación si quieren volver a ver esos mapas, seguramente los conocen, algunos vienen incluso por ejemplo, viene del documental La Geografía del Despojo, que pueden encontrar en YouTube, que muestra entonces las diferentes concesiones y su ubicación. No voy a entrar en esos detalles. La siguiente, por favor. Por supuesto, hay que recalcarlo, lo saben, es obvio, pero creo que siempre es importante recalcarlo, lo que implica, ¿no?, para el medio ambiente esas industrias, lo que implican las industrias extractivas. Aquí en el caso más al norte, ¿no?, de la región de Huehuetla, por cerca de Huachinango, los gasoductos, ¿no?, que pasan por ahí, y un incidente que hubo hace 2 o 3 años, uno de los ductos que revienta, y pues un derrame de crudo, ¿no?, con obviamente una contaminación y una afectación ambiental muy, muy seria, muy severa. Entonces esos impactos ya existen, ¿no? Ya existen con los hidrocarburos un poco más al norte. En el caso de las concesiones mineras, la mayoría todavía no están operando, pero ya hay presencia de maquinaria para abrir brechas, hay presión, hay toda una serie de procesos políticos. No voy a entrar en todos estos temas que son muy importantes, muy interesantes. Ustedes los conocen, algunos los trabajan. Tenemos un doctorante en el CEMCA, Simón Levy, que trabaja también ese tema desde lo político. Yo me voy a seguir más hacia la cuestión de la relación entre territorio y patrimonio biocultural, pero esa parte del contexto es muy importante. La siguiente, por favor.
porque no están nada más estas amenazas de las industrias extractivas. Ese es el derrumbe ese que mencionaba, del derrame, perdón, de crudo. La siguiente, por favor. Por supuesto, hay también una resistencia, ¿no?, que se organizó desde los años 2000. Por ejemplo, aquí muestro una imagen de la movilización que hubo en Olintla contra el proyecto de hidroeléctrica de Puebla 1, y esa resistencia de las organizaciones sociales, de las comunidades, de las organizaciones indígenas, también ha conllevado una regionalización de las luchas, un tema sobre el que ha publicado, por ejemplo, Pierre Bocage, que vi que se conectó, no sé si sigue con nosotros, que él podría también comentar en extenso, pero es importante también remarcar que esas amenazas comunes sobre el conjunto del territorio de la Sierra Norte de Puebla, de la Sierra Nororiental más específicamente para la región de la que hablo, estas amenazas regionales también ha hecho que las organizaciones se han interconectado más. Se hizo una regionalización de la movilización, de las luchas, un acercamiento más fuerte, aunque ya había antecedentes, entre totonacos y nahuas. Y entonces una reconfiguración también del contexto político entre organizaciones indígenas y actores políticos del Estado de Puebla, pero también a nivel federal. La siguiente, por favor. Una manifestación de esa regionalización son las asambleas regionales iniciadas por la UNITONA, inicialmente, que ahora son coordinadas por el Consejo Tillatlali, con una participación muy fuerte de la Unión de Cooperativas Tosepan Titatanisque. Entonces, estas asambleas regionales cada 2 meses para defender el territorio en diferentes puntos en respuesta a diferentes amenazas, concesiones, proyectos de hidroeléctrica, a veces incluso amenazas del crimen organizado. En fin, un proceso muy interesante, muy importante, ¿no? La siguiente, por favor. Pero también quisiera remarcar que esa amenaza de proyectos extractivistas que se han calificado con mucha razón, yo creo, pero también hay que ver por qué se han calificado de esta manera, que se han calificado de proyectos de muerte. Estos proyectos, esas movilizaciones contra esos proyectos de muerte tienen antecedentes, incluso antes de que se generalicen y se multipliquen esas concesiones mineras. Por ejemplo, en la movilización contra las contaminaciones por maíz transgénico, desde el inicio de los años 2000, finales de los 90, pero más que todo para la región de la Sierra de Puebla a partir del inicio de los años 2000, donde ya empezó una movilización y una concientización a nivel regional en protesta, ¿no?, contra las contaminaciones, la introducción de maíz transgénico, que lograron, no voy a entrar mucho en ese tema, que es un tema que trabajo actualmente en mis últimas investigaciones, pero que permitió a nivel nacional, también a través de la campaña Sin Maíz No Hay País, y todo un conjunto de alianzas entre diferentes tipos de organizaciones indígenas, rurales, académicas, políticas, el moratorio y pues hasta recientemente incluso la prohibición de cultivo de maíz transgénico. Esa cuestión del maíz transgénico es muy importante, por lo mismo lo saben ustedes, no les estoy diciendo nada que no sepan, ¿no? La importancia del maíz en la alimentación, pero también en la cultura, en el ser indígena, en el ser mexicano, por las mismas razones, lo que acabo de exponer sobre Tiatlihuay, ¿no?, la relación muy particular con el maíz. Y en ese sentido, la cuestión de los transgénicos se entiende que desde la perspectiva de las comunidades es parte de los proyectos de muerte, ¿no? Es parte de esas industrias extractivas que amenazan el territorio. Y pues cronológicamente fue probablemente la primera lucha que movilizó esas redes que después se consolidaron en contra de los proyectos de hidroeléctricas y de mineras. La siguiente, por favor.
Entonces, aquí entendemos, ¿no?, muy bien la necesidad de defender el territorio, las luchas, las movilizaciones en defensa del territorio. Pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del territorio? Por supuesto está la concepción legal desde el punto de vista o desde las concepciones políticas oficiales occidentales de lo que es el territorio, como están plasmados por ejemplo, en el convenio 169 de la OIT, la Constitución, la misma Constitución mexicana, y ahí, bueno, hay diferentes matices, diferentes versiones, más o menos apoyando el reconocimiento de los derechos de los pueblos a la autodeterminación sobre su territorio, pero seguimos en un marco de territorio que es un marco, una concepción de lo que es el territorio y por ende de lo que es el medio ambiente, que es una concepción occidental que se apoya sobre ese dualismo, esa separación entre naturaleza y cultura, ¿no? En ciencias sociales a veces se utiliza la palabra o la noción, el concepto de territorialidad o de territorialización también para estudiar cómo grupos sociales se organizan, en particular políticamente, cómo ellos organizan, cómo los grupos sociales organizan su relación al espacio y al medio ambiente a través de la definición de un territorio que les es propio, ¿no? Pero esas concepciones del territorio, incluso las de la geografía humana, en general la sociología del desarrollo, etcétera, no abarca la riqueza y la complejidad de la relación con el territorio, con el medio ambiente, que podemos observar en las culturas indígenas y en específico en las concepciones comunitarias de la relación al territorio entre nahuas y totonacas de la Sierra Nororiental. Aquí está ese concepto del Altepet en náhuatl o del Chuchutzipi, del que planteé varias reflexiones en el artículo detrás que se les transmitió en adelante de esa conferencia, donde esa noción de Chuchutzipi o Altepet, ¿no?, tiene una larga historia, pero lo que aquí me parece importante remarcar es que es una noción comunitaria del territorio, o más bien es algo que traduciría un poco como territorio comunitario o comunidad territorio más bien, porque no se refiere nada más al espacio, al entorno que es ese territorio, más bien esa comunidad territorial es el conjunto de los seres dentro de un espacio, el conjunto de seres humanos y no humanos que conforman y construyen ese territorio. Y ahí la relación con diferentes personas no humanas, sean las plantas, los animales, las divinidades, los diferentes dueños, los xmalanás en totonaco, ¿no?, xmalanachuchut, el xmalanatiyat, etc. Es fundamental en entender esa noción de comunidad territorial como un colectivo de la vida, un colectivo de todos los entes que conforman la vida dentro de ese espacio. La siguiente, por favor. Esa concepción, en términos teóricos, se la ha calificado de cosmopolítica porque es una política del cosmos, es una negociación de cómo se conforma el colectivo de la vida, quiénes pertenecen al colectivo del Chuchutzipi, qué está incluido, qué es necesario para que siga la vida dentro de ese Chuchutzipi, dentro del Altepet. Por supuesto, esa palabra se traduce frecuentemente como pueblo y se usa todavía cotidianamente en náhuatl. En totonaco, por lo menos en la región de Huehuetla, no es tan común usarlo de día a día para hablar de la comunidad. En general se dice Pulataman, pero eso es más mi comunidad, como mi ranchería, mi pueblo, en el sentido del pueblo local. El Chuchutzipi es el pueblo, en el caso de Huehuetla, sería el Chuchutzipi de Huehuetla, de Coyom, es el municipio, pero el municipio al mismo tiempo es la parroquia, y es el conjunto de las comunidades que le rinden culto a San Salvador. Sería para mí el criterio, es pues qué conjunto de poblaciones se identifican con un santo patrón. Ese conjunto delimita el Chuchutzipi de Coyom de Huehuetla, ¿no? Y podemos aplicar el mismo concepto
a otros municipios y a otros pueblos. El Chuchutzipi es también la comunidad territorial en acción. Me acuerdo muy bien cuando en el 2005 mi esposa y yo seguimos todos los preparativos para la danza de los voladores, fuimos a acompañar a los danzantes a buscar el palo volador por varias semanas porque hubo varios intentos fallidos y al final sí se obtuvo el árbol que se necesitaba ahí en Lipuntahuaca, precisamente abajo de donde está la Universidad Intercultural. Este potrero en la imagen es el terreno donde ahora está la Universidad Intercultural, eso fue en 2005, entonces justo poco antes de su construcción. Y bueno, habría muchísimas cosas que decir sobre la práctica y el ritual, los preparativos de la danza de los voladores, pero aquí lo que quiero remarcar es que cuando se siente la energía colectiva del esfuerzo, de la faena para jalar el árbol, ¿no? Los participantes expresan esa alegría, principalmente en Totonaco, aunque una vez que entraron a la cabecera municipal empezó a cambiar el discurso, también por razones muy obvias, también era manifestar la fuerza indígena dentro de la cabecera municipal y ya se empezó a decir, esa es la fuerza del pueblo indígena, etcétera, en español, ¿no? Que porque ya había otro público que escuchaba. Pero ahí entre bueno, nosotros, me voy a incluir, estábamos jalando el árbol y muchos señores empezaron a echar gritos de alegría y repetidamente escuché eso, Akenin Chuchutzipi, somos el Chuchutzipi, con ese orgullo, ¿no? Y esa alegría, somos el Chuchutzipi. Pues cuando el conjunto de las comunidades del municipio, más bien del Chuchutzipi, se une para hacer esa faena, para concretizar esa fuerza colectiva, son Chuchutzipi, ¿no? Entonces, esa noción de Chuchutzipi es mucho más compleja. Podemos hacer el mismo argumentario, yo creo, para el Tepet, y es algo que podemos discutir. Es mucho más compleja que simplemente, bueno, ese es el territorio como lo vemos en el mapa y así como nos dice la Constitución política, ¿no? Y es mucho más complejo que simplemente una cuestión política, ¿no? Entonces, defender el territorio. Atrás de la defensa del territorio por las organizaciones indígenas están esas concepciones, y que no son nada más concepciones, ideas en la cabeza de la gente, pero son maneras no solamente de ver el mundo, pero de relacionarse con el mundo, de relacionarse con lo que en español llamamos la naturaleza. Entonces, hacer el ritual de los voladores también implica una negociación concreta con el dueño del monte, para que permita que se corte el árbol. Hay toda una serie de relaciones entre personas humanas y no humanas que están en juego ahí, que son parte de lo que hace el Chuchutzipi. La siguiente, por favor. Entonces ahora vengo a la cuestión del patrimonio biocultural y puse esa pregunta un poco provocadora, espada de doble hilo. No sé si se usa esa expresión en español, no estoy seguro. En francés, cuando decimos épée à double tranchant, espada de doble hilo, es como un arma que se te puede voltear, ¿no? O sea, corta de los dos lados. Entonces, te puede ser útil, pero también te puede ser peligrosa, ¿no? Y en ese sentido puse esa pregunta sobre el patrimonio biocultural. Hablamos de procesos de patrimonialización, la construcción de un patrimonio inmaterial, cultural, o material, patrimonio natural, patrimonio cultural, etcétera, desde el marco, por supuesto, internacional de la ONU, de la UNESCO, en lo que se refiere a la biodiversidad, de la Convención de Nagoya, etcétera. Hay un marco vertical, ¿no?, que nos viene desde la comunidad internacional de los Estados-naciones, que nos baja a través de los gobiernos nacionales, de patrimonialización. Pero hay algo que quiero remarcar, y regresaremos a esto más adelante, es que los procesos de patrimonialización son procesos políticos. Son procesos políticos y pueden tener ventajas para los mismos pueblos, como pueden también tener algunos peligros o algunos aspectos que tal vez hay que considerar antes de decir que la construcción de un patrimonio cultural es lo mejor que se puede hacer para defender el territorio. Entonces regresaré a ese tema, pero lo que quiero remarcar primero aquí es cómo viene construyéndose un patrimonio cultural en la Sierra Nororiental de Puebla.
Yo veo dos procesos interrelacionados en esas dinámicas. Por supuesto, la cuestión del turismo desde los años 70, desde más en la región Nahua, desde Cuetzalan como centro turístico, contribuye mucho a la construcción de un patrimonio, la idea de patrimonialización de un patrimonio biocultural. Entonces se extiende el turismo a partir del sur, a partir de Cuetzalan, y se ven adentrando progresivamente a la sierra. Tenemos proyectos ya muy desarrollados, primero proyectos privados, ¿no? Por hoteles, por empresarios, por gente, a veces algunos caciques, ganaderos, comerciantes se reconvirtieron al turismo, y la emergencia progresivamente también de proyectos comunitarios, de ecoturismo, como por ejemplo el hotel ecoturístico de la Tosepan en Cuetzalan, el proyecto Caquehuintu Tunacú, aquí en Huehuetla, bueno, allá en Huehuetla. Entonces, en torno a esa dinámica de turismo, también se vehicula cierta concepción de lo que es el patrimonio biocultural a través, por ejemplo, del paisaje, ¿no? El paisaje no es un concepto indígena, toda una literatura sobre la cuestión del paisaje que no tengo tiempo de desarrollar, pero el hecho de ver la naturaleza como algo bonito que ver, pero como algo exterior, un objeto que admirar, es una concepción muy particular y que es ajena a esa noción de Chuchutzipi, porque reproduce esa separación entre naturaleza y cultura. Y la encontramos mucho en los grupos más urbanos, los grupos más desconectados del ambiente. Incluso en Europa, donde el paisaje es algo, la pintura paisajística, la estética del paisaje es algo muy antiguo, si vamos a hablar con agricultores, campesinos, medianos, porque los pequeños ya desaparecieron de nuestras tierras, tienen una relación con la tierra que no, donde la noción del paisaje como algo bonito es ajena, porque ellos trabajan la tierra, ¿no? Pueden tener las dos concepciones, tener las bonitas fotos en el calendario en la casa, pero cuando están en el campo diciendo que su campo de trigo se ve bonito, no están refiriéndose a un valor estético paisajístico, pero bonito por el trabajo invertido, por cómo está creciendo la planta, etcétera. Otra relación. Y a fortiori, con mayor razón, cuando estamos en esas negociaciones cosmopolíticas entre personas humanas y no humanas, por ejemplo, jalando el palo del volador, no estamos viendo el Chuchutzipi como un paisaje. Sin embargo, en talleres con las ONGs, en talleres con la iglesia, en talleres de los proyectos ecoturísticos, a veces se traduce el español paisaje por Chuchutzipi. Entonces ahí está pasando algo en ese proceso de traducción, ¿no? Pero paisaje y Chuchutzipi no son la misma cosa. Entonces, bueno, el ecoturismo, el turismo en general y en particular el ecoturismo ahí tiene un papel en introducir esa visión paisajística sobre el medio ambiente y introducir la idea de un patrimonio biocultural. El otro factor o la otra dinámica es la misma movilización de las organizaciones sociales en la coproducción de un patrimonio biocultural. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a pasar un poco rápido porque supongo que conocen el proyecto de Caquehuintu Tunacú. Nada más para decirles, ¿no? Cuando se hace un proyecto de ecoturismo, hay una puesta en turismo del territorio, ¿no? Se institucionaliza cierta manera de mostrar el territorio, pero también de mostrar la cultura. Y a veces, sin pensarlo, estamos construyendo un patrimonio biocultural que de alguna forma también es un marketing, ¿no? Es una manera de poner a la vista y también a la venta de alguna manera a través de los servicios a una parte de nuestra cultura y una cierta manera de relacionarse con nuestro territorio que aceptamos compartir con turistas, sean regionales, nacionales mexicanos o extranjeros. Pero entonces hay toda una manera de dar a ver nuestra cultura y nuestro territorio a través de esos proyectos. Y no lo critico, o sea, yo sí veo muy bien y muy favorable que a través de proyectos de ese tipo podamos tener, se pueda tener otros ingresos, podamos valorar la cultura totonaca o náhuatl, las culturas locales, pero obviamente es un contexto muy particular de interacción entre visitantes y la cultura propia.
y lo que queremos y aceptamos mostrar de la cultura propia, o consideramos como digno de mostrarse, o consideramos como de interés para los turistas. Y por ejemplo, me acuerdo que en el proyecto del Caquihuintotonacu hubo talleres para explicar a los que iban a ser guías de los turistas, pues qué les gusta ver a los turistas, qué les gusta ver el paisaje. Pero pues qué es el paisaje, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, la siguiente. También toda una codificación, ¿no? Es otro tema, pero los códigos de los símbolos que se usan para el turismo, en fin, la señalética, esos son nuevas prácticas, ¿no? Y implican también un cambio en la relación con concepciones locales, ¿no? Hablamos de kiwicolo como, bueno, es compartir las creencias o más bien las prácticas totonacas de relación con el monte, pero pues habría que ver los turistas cómo lo ven, ¿no? Y ahí la cuestión de la folclorización pues está presente, por supuesto, ¿no? No digo que esté mal en sí, pero pues, hay que ser consciente de ello. La siguiente, por favor. Por ejemplo, aquí el Cerro del Crucipi, ¿no? En Huehuetla, pues fue escogido por sus características naturales como punto de vista panorámico sobre el medio ambiente, ¿no? Entonces es una institucionalización en el lugar del punto de vista paisajístico, ¿no? Subir a un cerro nada más para ver el paisaje es una práctica muy particular. O sea, antes se subía al Cerro de la Cruz, al Crucipi, para rituales, los de la Santa Cruz, para dar ofrendas y rezar, para proteger las milpas de los ventarrones, etcétera, etcétera. Pero llevar turistas o ir uno mismo nada más para disfrutar de la vista, que es magnífica, por supuesto, yo lo veo así, pero no es algo que se hacía normalmente, ¿no? Porque no había esa relación como que nada más de contemplar a la naturaleza, ¿no? Por supuesto, es complejo el tema y puede uno tener los dos puntos de vista, ¿no? Lo de la contemplación estética del paisaje y al mismo tiempo seguir con una relación muy particular con la tierra, con el medio ambiente, con el monte, etcétera. Tal vez lo podemos platicar después. La siguiente, por favor. Bueno, esa es la vista que tenemos de ahí. Viendo para el suroriente, estamos viendo hacia Jonotla, que es el próximo ejemplo que quiero mencionar. La siguiente, por favor. El Peñón de Jonotla, la siguiente, por favor, que conocen. Entonces voy un poco rápido porque son imágenes que uso, por ejemplo, en mis seminarios para mostrar a mis estudiantes franceses. Tenemos ese Peñón de Jonotla, ¿no? Otro punto de institucionalización concreta en el territorio, en la topografía, de un punto de vista paisajístico, ¿no? El Peñón, por supuesto, es famoso por la aparición de la Virgen en 1922, pero también históricamente ya era un lugar de culto. Ahí tenemos una superposición de significados que se le atribuye a un lugar particular, a ese peñón, a través de la historia, donde tenemos un significado prehispánico, prácticas rituales y terapéuticas que se seguían dentro de la comunidad náhuatl y totonaca de Jonotla, al que se sobrepone una reinterpretación religiosa con la aparición de la Virgen, que de alguna manera desde la religión católica se legitima la importancia simbólica de este lugar. Y al inicio de los años 2000 con políticas del Estado para promover más el turismo en la sierra, se le da un giro ya más turístico, se construye ese andén para disfrutar de esa vista panorámica que de veras es increíble desde el Peñón de Jonotla, y con una serie de paneles señaléticos que cuentan cierta versión del lugar, de su historia y de su significado cultural. Se construye un patrimonio biocultural, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, esa es la vista hacia Huehuetla desde el Peñón. La siguiente. Perdón que voy un poco rápido, pero soy consciente del tiempo. Jonotla, la siguiente. La siguiente. Sí, pasemos a esta. Bueno, y luego encontramos esas imágenes. Las fotos anteriores eran las mías. Estas vienen de revistas como México Desconocido. O sea, es la puesta en turismo de este lugar también, donde a través de publicaciones, de marketing, etcétera, se promueve
el lugar, ¿no? Entonces, se institucionaliza toda una dinámica particular en torno a este lugar del medio ambiente, este punto del medio ambiente que tiene muchos significados desde la historia prehispánica hasta el día de hoy para la comunidad o las comunidades locales, pero que también se le atribuye nuevos significados desde lo religioso hasta lo turístico y la promoción de un patrimonio biocultural. La siguiente, por favor. Bueno, pasemos también bueno, son ejemplos, los conocen probablemente, pero pues se relata la historia del lugar, pero también es cierta lectura que se hace, no siempre correcta, tal vez desde el punto de vista de los investigadores, pero eso no importa, ¿no? Es la versión que se escogió, por lo menos por parte de las autoridades municipales, para dar a ver, para mostrar y para valorar este lugar, ¿no? Se habla ahí de sacrificios humanos que se hacía en la época prehispánica, o sea, cosas también que uno quiere decir a los turistas, ¿no? Para impresionar, para despertar el interés, etcétera. Entonces, todos esos pequeños detalles, ¿no? De los textos que se decide escribir, que se selecciona para poner en esos paneles, es parte del proceso de construir un patrimonio biocultural. La siguiente, por favor. Sigamos, bueno, no tenemos tiempo de verlo todo. La que sigue. Gracias. ¿Cómo vamos de tiempo? Perdón. Está muy bien, adelante, vamos bien. Sí, ¿Sí? claro. Bueno, ¿cómo cuánto tiempo me quedaría? Para también dar tiempo de plática. Pues, no sé, unos 10 minutos quizás para empezar a dialogar, pero las preguntas, bueno. En las preguntas también podías profundizar, pero sí. Perfecto. Bueno, mencionaba, ¿no?, esa cuestión de los hoteles ecoturísticos. Por supuesto, la región de Cuetzalan está mucho más adelantada en ese proceso, adelantada sin valor, sin juicio de valor, ¿no? O sea, no es que es mejor o peor estar más adelantado en ese proceso, son simplemente experiencias diferentes. Varios de ustedes seguramente conocen bueno, la cooperativa Tosepan Titatanisque, por supuesto, y tal vez el hotel ecoturístico Tosepan Cali, que es unas instalaciones muy, muy bonitas, un proyecto muy exitoso, pero ven también, aquí es una imagen tomada del sitio web, del ecoturístico, es entrar también en toda una iconografía del marketing, ¿no? De dar a ver las instalaciones, de dar a ver elementos que se consideran de interés para el turista sobre la cultura local, sea los baños de vapor, sea la danza de los voladores. Entonces, ahí eso ilustra, no tengo mucho tiempo de detallar esto, pero ilustra un elemento que es muy importante en los procesos de patrimonialización, es que estos se hacen a base de una selección de elementos de la cultura o de los conocimientos y del medio ambiente que se consideran de importancia para promoverlos, ¿no? La siguiente, por favor. Y podemos entender, dado el contexto regional y de amenazas al territorio de la región de la Sierra Nororiental, podemos entender muy bien todo el interés y el valor de utilizar el patrimonio biocultural para defender ese territorio. Ciertamente es una herramienta que puede ayudar a legitimar las luchas indígenas por el territorio. Y un ejemplo muy claro de la movilización del patrimonio biocultural en ese sentido es lo que ha estado haciendo la Unión de Cooperativas Tosepan Titatanisque desde varios años hasta décadas, específicamente en torno al patrimonio biocultural desde los años 2000, con colaboraciones con muchos académicos muy reconocidos, incluso Víctor Manuel Toledo, que hasta recientemente fue secretario federal de la Secretaría de Medio Ambiente, con quienes varios actores, dirigentes y participantes de la Tosepan copublicaron, por ejemplo, este libro, el Coxtaquiloyan,
el patrimonio biocultural náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Han participado muchos académicos reconocidos sobre el tema del patrimonio biocultural, como Eckhard Böge, aparte de Víctor Manuel Toledo, por ejemplo, el mismo Pierre Bocage, que está, creo que con nosotros hoy, ha contribuido mucho a este inventario y esta valorización y sintetización de los conocimientos sobre el medio ambiente y su valoración también para defender el territorio. A veces, en el caso de Pierre, incluso en luchas muy específicas, como la de Atacamaxtitlán, contra la minera ahí. Entonces, digo, no quiero decir, a pesar de lo que voy a decir después, que entrar en esa lógica del patrimonio biocultural es algo malo. Al contrario, yo creo que los pueblos, las comunidades y nosotros, los ciudadanos, de manera general, más allá de la cuestión de las comunidades indígenas, tenemos que usar todas las herramientas que podemos para defender nuestros intereses colectivos y, en este caso, defender un territorio, por ejemplo, contra industrias extractivas. Pero hay que entender también, desde el punto ya más académico, científico, que entrar en una lógica de puesta en patrimonio biocultural, de construcción de patrimonio cultural, es cierto proceso político que también conlleva, tal vez, a alejarse de las concepciones propias del territorio, ¿no? Entonces, bueno, en el artículo que les mandé explico un poco eso, por ejemplo, en torno a esa noción de Cuartaquiloyan, el monte útil, que me parece muy interesante, pero remarco también que al hacer esto, lo que se inventoria, por ejemplo, del conocimiento botánico de los nahuas, es lo que podemos transmitir hacia afuera, lo que podemos hacer validar, legitimar desde el punto de vista académico universitario, desde el punto de vista de la cultura dominante, de la cultura política dominante, de la cultura dominante de los grupos urbanos, como de interés, ¿no? Y hay tanta riqueza, por supuesto, en los conocimientos botánicos, los conocimientos de la naturaleza de manera general que tienen nahuas, totonacas y otros pueblos, que por supuesto no podemos abarcar todo, y en un proceso de legitimación en patrimonio biocultural vamos a seleccionar lo que parece más pertinente como argumento también para decir, hay un patrimonio biocultural específico del Totonacapan serrano, y esos son elementos y se dan ejemplos entonces, por ejemplo, en la riqueza de las plantas útiles, etcétera. Pero es en un lenguaje a fuerza, tiene que ser así, porque es en una negociación finalmente con los actores del Estado, con el gobierno, con la sociedad dominante, es en un lenguaje que es entendible por la sociedad dominante. Y al hacer eso, pues, aunque no quisiéramos, estamos dejando un poco de lado, porque también es mucho más difícil transmitirlo, la relación mucho más compleja que se tiene con el territorio. Esa noción de Chuchutzipi, esa noción de Altepet, de comunidad de vida, de colectivo de vida, ¿no? De comunidad, de territorio comunitario, de comunidad territorializada más bien, que conlleva esas negociaciones con los dioses, el Kiwicolo, el dueño del monte, el Xmalanata Cajinín, o el Tepeyolot, en el caso náhuatl. Todo eso no son nada más, lo digo otra vez, ¿no? Estas concepciones que a veces decimos son cuentos, es mitología, es cosmología, o son concepciones religiosas, no son nada más ideas que la gente tiene en la cabeza, ¿no? Tienen que ver mucho también con lo que se hace, se traduce en las prácticas, ¿no? Como lo ejemplificaba con la siembra de maíz y cómo se trata a las semillas por esas cuestiones del ISTAC ni de la fuerza vital, ¿no? Y todo eso está evacuado en la defensa del territorio alrededor de esa noción de patrimonio biocultural, ¿no? Con eso no quiero decir que no hay que hacerlo, pero sí, tal vez creo que es de interés también para las mismas comunidades reflexionar, ok, pero también está lo otro que a lo mejor no queremos mostrar para afuera, pero que sí también queremos defender, ¿no? Y es claro que la noción de patrimonio cultural puede ser un instrumento muy útil en la defensa del territorio, pero la defensa del territorio también es para defender esas concepciones más complejas de la cosmopolítica indígena, de esa relación al Chuchutzipi, al Altepetl, ¿no? No necesitamos decirlo, pero pues por dentro y entre nosotros, lo digo como
si fuera yo participando en la conversación con compañeros totonacos y nahuas, estamos conscientes que no es nada más el patrimonio biocultural, ¿no? Lo que queremos defender finalmente es cierta concepción de la vida, cierta concepción de la relación con el medio ambiente. La siguiente, por favor. Sería la conclusión, que bueno, he dicho lo principal, creo que de esa conclusión ahora, pero entonces me parece importante desde el punto de vista tanto de los actores como hasta los actores, las organizaciones indígenas, las mismas comunidades, como también por parte de los académicos, de los investigadores, guardar o mantener una distancia crítica con la noción de patrimonio biocultural. Colegas como Víctor Manuel Toledo, Eckhard Böge, han defendido mucho esa noción de patrimonio biocultural y se entiende muy bien, estoy de acuerdo con ellos, ¿no? Es un instrumento que puede ser muy poderoso y muy útil para la defensa de los territorios indígenas o los territorios rurales en general, incluso no nada más desde el punto de vista, yo hablando como europeo sobre lo que se pasa en México, pero también en nuestros contextos también existen esas políticas de patrimonialización, esas construcciones dinámicas de construcción de patrimonio biocultural, y pues desde el punto de vista de ciudadanos en una comunidad rural, también muchas veces se recurre a esos discursos y esos conceptos de patrimonio biocultural para oponerse a tal o cual o tal otro proyecto de desarrollo, tal autopista o fábrica, etcétera, ¿no? Pero lo que ya hemos perdido en Europa, pero que sí sigue vivo en lugares como México y como la Sierra Nororiental, es otra relación con el territorio. Esa relación compleja, diferente con la naturaleza, está muy empobrecida en lugares como Europa o América del Norte, ¿no? No digo que no exista para nada, pero sí está ya muy perdida comparado con lo que todavía podemos observar en lugares como la Sierra Norte de Puebla y muchos otros lugares en el mundo. Y ahí es algo importante, donde reflexionar sobre eso no es nada más de nosotros, los europeos, entender qué pasa en México, en las culturas indígenas, más bien es para nosotros todos, la humanidad, reflexionar sobre otras maneras de relacionarse con la naturaleza, algo que todos necesitamos en los tiempos de crisis ambiental y pandémica, que tiene una interrelación, por supuesto, en esos tiempos de crisis que el mundo entero conoce, ¿no? Entonces, valorar, tanto del punto de vista académico como del punto de vista político, esas concepciones diferentes de relación con el medio ambiente, creo que es algo muy necesario para el futuro de toda la humanidad, ¿no? Sería un poco mi conclusión. Hay temas ahí sobre la dialéctica patrimonial que quería tocar, pero no quiero adentrarme demasiado en discusiones teóricas. Creo que igual podemos regresar sobre algunos temas en la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ha sido muy interesante escuchar cada una de las reflexiones y además yo quisiera comentar que en nuestros estudiantes de la maestría en ambientes interculturales de aprendizaje, precisamente estamos haciendo un recorrido histórico en el curso que particularmente yo estoy trabajando con ellos sobre las formas de organización a partir de esta cosmovisión occidental de Mesoamérica propuesta en los años 40, a partir de toda esta propuesta de teóricos que desde la antropología, desde la etnohistoria, han venido trabajando la idea de Mesoamérica como área cultural y nosotros le estamos tratando de entender también desde otras formas de organización y nos vienen muy bien estas reflexiones, también esta parte yo cuando leí tu artículo y también cuando estaba revisando las notas y los trabajos que tienes, esta idea de personas humanas, no humanas, es muy interesante, nos va a permitir también a nosotros ir teniendo nuevos referentes para la discusión y estoy muy seguro que los estudiantes también les va a servir y quisiera también provocarlos a ellos para que te pregunten,
para que puedan interactuar y plantear tus dudas. Y bueno, también aquí están varios, además de colegas de la Universidad Intercultural, de la maestría y profesores de toda la comunidad de la UIEP, pues también están estudiantes de licenciatura y también con ellos estamos trabajando algunas cuestiones que tienen que ver con territorio, identidad, cultura. Entonces nos vienen muy bien cada una de estas reflexiones. Y pues muchísimas gracias por eso. Entonces, pues bueno, vamos a dar paso a preguntas. También les colocaba aquí en el chat si alguien quiere plantear, porque a veces algunas personas están teniendo problemas con sus micrófonos, pero si quieren plantear alguna pregunta en el chat y la podemos ir dando seguimiento por acá, pero abriríamos una ronda de 2, 3 participaciones, reflexiones, para que podamos nuevamente escuchar tus respuestas y pasaríamos a otra segunda ronda y tenemos tiempo, estamos a muy buen tiempo para hacer un diálogo con los estudiantes, con nuestros compañeros, colegas y podemos aprovechar, creo, mucho estos temas que de verdad son muy importantes para los trabajos de investigación que se están haciendo en esta maestría. Así que adelante, jóvenes, los animo a que hagan sus preguntas. Y por supuesto, compañeros, colegas, quien quiera tomar el micrófono o alzar la mano, aquí estamos siguiendo sus participaciones, así que adelante, jóvenes, compañeros, colegas, los escuchamos. Muchas gracias, Felipe. Sí, adelante, no sean tímidos. Sí. Es muy desagradable tener que interactuar por una pantalla, lo sé, y tiene muchos problemas técnicos, pero Sí. es mejor que nada y aprovechemos la posibilidad. Yo tengo mucho interés de tener sus comentarios. Hay cosas probablemente en mi artículo que son discutibles, probablemente errores también, y pues quiero escucharlos, ¿no? Quiero aprender, quiero corregirme también y seguir mejorando las propuestas y corregir errores. Y pues todos ustedes están en muy buena posición para ayudarme en eso si quieren, y creo que podemos tener un buen intercambio. Aquí tenemos levantada la mano del colega Maximino Díaz. Adelante, por favor, te escuchamos, Maximino. Puedes abrir tu micro y tu cámara si quieres. Gracias, doctor. No, pues antes que nada, una felicitación al doctor Nicolás por su brillante presentación y realmente por sus conocimientos, ¿no? sobre la región. Revisé su artículo y, bueno, muy, muy interesante. Entonces, pues yo nada más para felicitarlo y prefiero darle la palabra a los estudiantes. Yo nada más era, pues eso, ¿no? Felicitarlo por tan brillante presentación y, bueno, todo el conocimiento que tiene sobre la sierra. Yo soy de la sierra nororiental, soy de la parte náhuatl, de Tlatlauquitepec, de una comunidad que se llama Tepeican, y, bueno, ya llevo un tiempo aquí por Huehuetla. Sin embargo, yo me doy cuenta que pues conoce muchísimo, ¿no? Y he aprendido también mucho de la lengua originaria, lo cual me obliga también a que nos pongamos a trabajar más para aprender pues parte de estos conocimientos, de esta sabiduría de estos pueblos originarios, ¿no? Entonces, muy, muy interesante y pues esperemos que no sea la última y que cuando ande por aquí nos visite y ojalá y podamos saludarnos y platicar de viva voz aquí en la UIEP. Gracias. Por supuesto. Muchas gracias. Muy bien, tenemos dos manos levantadas. La maestra Ernestina Solís Patiño está desde Huehuetla también. Adelante, maestra Solís, buenos días y la escuchamos, por favor. Bueno, buenos días a todos y a todas. Antes que nada, felicitar a la maestría, a la doctora por la gran personalidad que nos ha compartido hoy usted. Yo soy de la comunidad de Tajín, Papantla, Veracruz, donde soy una de las dueñas de la zona arqueológica del Tajín.
Entonces, es importantísimo lo que usted ahorita nos ha ilustrado y nos ha visualizado, precisamente, y esta comparación o este ejemplo que realizó con Cuetzalan, esa es la percepción que tengo o desde que llegué a la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, con la comunidad de Lipuntahuaca, con el municipio de Huehuetla, ¿no? Y precisamente por ser originaria del Tajín, cuando me quise o cuando expresé mi inconformidad de la forma en cómo se estaba explotando esta zona arqueológica, la forma en que ese programa que se estaba presentando, y a mis hermanos totonacas cuando les hablé sobre la danza del volador, de esa comercialización o esa mercantilización de nuestra cultura, pero pues claro que no todos estuvieron de acuerdo, ¿sí? No todos estuvieron de acuerdo porque precisamente vieron como una fuente de trabajo, ya no es como fuente de cómo dar a conocer precisamente nuestra cultura, sino como fuente de trabajo. Sí, y entonces dije yo, es que no está bien compartir nuestra cultura, pero de una forma integral, de una forma que decir aquí estoy, pero esta cultura, esta danza es algo que se debe presentar solamente en unos momentos específicos, ¿no? Y entonces, si tú quieres conocerme, pues tienes que venir acá donde yo estoy, ¿sí? En el momento que yo lo hago. Entonces, son esas cuestiones que se tienen que, me hubiera gustado que esta conferencia le hubiera tomado Turismo Alternativo de la universidad, precisamente porque usted ha tocado muy buenos conceptos de que en el momento en que se plantea o se presentan los proyectos debe ser de una forma integral, pero de cómo ir cuidando, cómo ir protegiendo esa cosmovisión, esa cultura propia, sin perder la esencia de nuestra cultura. Entonces, sin matarla, sin aculturarla, ¿sí? Todo se puede, pero hay que saberlo cómo hacerlo. Entonces, y esa es mi preocupación con Lipuntahuaca, ¿sí? Con la universidad, porque sí es un medio económico para la comunidad, para el municipio, para ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo sin perder nuestra esencia? Porque si no, al final del día, aunque sea una universidad intercultural, ¿sí? Que tenemos ese compromiso moral de la interculturalización en todos los aspectos económicos, social y político, pero desgraciadamente, como usted lo ha dicho, esta cultura dominante pues nos arrastra, ¿no? Nos arrastra y como precisamente Huehuetla es un municipio pues de escasos recursos económicos, pero cómo impulsar también los de desarrollo, cómo impulsar el desarrollo, pero interculturalmente, ¿no? Fortaleciendo nuestra cultura, fortaleciendo todos esos aspectos, porque usted habló es de ese proyecto que presentaron ahí en Huehuetla, pero desgraciadamente también el impacto que tienen los programas estatales que dicen, a ver, aquí están estos proyectos que se van a apoyar, pero tiene que ser así. Ese es el problema, que los proyectos estatales no están planeados desde la cosmovisión, desde la visión de los pueblos originarios. Esa es otra problemática, ¿no? Entonces, usted, y otra problemática también es que si lo dice un totonaco, si lo dice, pues te mandan a la fregada. Entonces, si lo dice otra persona extraña, ajena a la comunidad, pues ya se le escucha. Entonces, felicidades
doctor, por su ponencia y ojalá y los de la maestría comprendan y entiendan e interpreten esta exposición que usted hoy nos ha compartido. Gracias. Muchas gracias, maestra. Tenemos otra participación, si te parece, Nicolás. Damos paso a una y adelante. Tenemos a Andrea Dulce, es estudiante. Entonces, adelante, Andrea, tienes la mano levantada. Te escuchamos. Hola, profe, y buenas tardes. Les quería comentar, más bien es una duda respecto a lo que estaba comentando la otra compañera, es si se sigue así con el ecoturismo, ¿no se está perdiendo gran parte de la esencia? Y si se sigue así en un momento, sabemos que la moda es constantemente cambiante. Si la moda no cambia, no te atrae. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se va a cambiar por completo lo del ecoturismo para que siga trayendo turistas, perdiendo la esencia? ¿Y qué se podría hacer para que no se pierda? Sí, Adelante. Sí, puedo comentar un poco. Claro que sí, sí, adelante, por favor. Sí, muchas gracias por sus comentarios, tanto maestra Ernestina como Andrea. Lo primero que quiero decir es cuidado, ¿no? ¿Qué es la esencia? Incluso en el vocabulario en ciencias sociales a veces hablamos de esencialización de la cultura, ¿no? Como si podemos hacer un catálogo y ahí está la esencia de la cultura, y si modificamos algo en el catálogo ya no es ya no es la cultura legítima, auténtica y está deslegitimizada. Y ojo con eso, porque en los procesos precisamente como con las mineras, y Pierre Bocage podría decir mucho sobre eso, se usa ese tipo de argumentos para decir, no, es que ya no son realmente indígenas, porque su cultura ya no es lo que era su esencia, ¿no? Como nos lo describieron los etnólogos hace 50 años, por ejemplo, ¿no? Y porque ya no hacen a tal ritual, ya no hacen aquello, ya no hablan su lengua, entonces ya no son indígenas, entonces no se aplica el convenio 169 de la OIT, y entonces no tenemos ni que consultar y podemos desarrollar nuestro proyecto minero, ¿no? Que, bueno, son temáticas y problemas muy amplias, ¿no? Pero entiendo bien lo que quiere decir la compañera Andrea. Yo creo que ahí, yo creo que no hay que ver el ecoturismo como algo que sea en sí un riesgo para la cultura, ¿no? Por supuesto es una modificación de la relación con el medio ambiente, por lo menos para los que son más involucrados en el proyecto, ¿no? Los guías a quien se les enseñó el punto de vista paisajístico, a mostrar lo que quieren ver los estudiantes, los turistas, pues están aprendiendo otra manera de relacionarse con su medio ambiente. Pero eso no quiere decir que al momento de estar caminando por la vereda, por esa barranca, que desde la cima del cerro con el turista la podía apreciar como un bonito paisaje, eso no quiere decir que a la hora de caminar en esa barranca para ir a acompañar a su tío o a su papá o él mismo ir a su milpa, no va a ver esa barranca con otros ojos, como la barranca de un lugar peligroso, donde hay que tener respeto a las santidades del monte, donde puede haber, puede uno caer y entonces puede haber un tapecuan, un susto con pérdida del alma. Entonces un lugar también donde hay que negociar con el dueño del monte o con el Shmalanatiyat, y un lugar que tal vez en ese contexto lo vamos a calificar como Lishkan, como feo, ¿no? Lishkan con una complejidad de significados alrededor de esa palabra, que es feo, pero también es difícil, peligroso, etcétera, y que embarca esa relación compleja con esas entidades del monte, ¿no? Entonces la gente también, yo siempre insisto también con mis estudiantes, ¿no? Que hay que tener cuidado con esas ideas de cultura muy generalizantes, de cosmovisión. Si la gente tiene ciertas ideas sobre su medio ambiente que son diferentes entre una cultura o entre una sociedad y otra, pero también hay que ir mucho hacia lo que la gente hace, a su experiencia práctica, a su cotidiano, ¿no? La relación con el medio ambiente no es nada más unas ideas que proyectamos sobre nuestro medio ambiente, pero es mucho lo que hacemos con este medio ambiente. Y en manera de contestar sin contestarles a las dos,
Una preocupación que quería subrayar con esa cuestión del patrimonio cultural es que los jóvenes que están implicados en esos procesos pues muchas felicidades, ¿no? Hay jóvenes ya si queremos, ya confortables en las dos culturas, ¿no? En la propia y la cultura nacional, académica, que son hasta formados como licenciados, maestros, doctores, que son abogados, por ejemplo, y están muy activos en esos procesos, ¿no? De defensa del territorio, en los juzgados indígenas, en las organizaciones, y ellos aprenden a manejar también ese discurso del patrimonio cultural para favorecer la posición de su comunidad y de la sierra en esas negociaciones para defender el territorio. Pero al hacer esto, no digo que esté mal, ¿no? No me malentienden, pero al hacer esto se especializan a también ser bilingües y a poder manejar los instrumentos conceptuales, los discursos, las leyes de la sociedad dominante y de los gobiernos. Eso requiere mucho tiempo, requiere una especialización. En general, esos jóvenes empiezan a desconectarse del trabajo de la tierra, ¿no? Algunos ya ni quieren, pero la mayoría no creo que sea porque no quieren, pero porque pues, ya no hay tiempo, ¿no? Estás ahí con las organizaciones, en las reuniones, a veces en la militancia o a veces en las negociaciones o en el trabajo en el juzgado, etc. El riesgo es que para esa joven generación se pierda la relación con la tierra, que no es nada más del pobre campesino, como nos dice el discurso de las escuelas y el discurso de muchas autoridades, que el trabajo de la tierra no rinde, que es de pobres, que a veces hasta de nacos van a decir, ¿no? De gente que estorban en el desarrollo, etcétera, ¿no? Que son puras tonterías y que son realmente discursos denigrantes y hasta racistas muchas veces. Pero eso es lo que vehiculan el sistema de educación oficial, ¿no? Hasta el día de hoy. O sea, hay esfuerzos para cambiar eso, pero falta mucho, yo creo. El trabajo de la tierra también es esa negociación, es esa cosmopolítica, ¿no? Trabajando la milpa, estamos contribuyendo a reproducir el chuchutzipi, porque la cosecha depende de la buena relación con el santo patrón, de las ofrendas necesarias, del trabajo bien hecho en la milpa, también de las ofrendas de todos santos. No es nada más producir maíz por producir maíz, ¿no? Se produce también la comunidad a través del trabajo de la mano vuelta, el intercambio de trabajo, las redes de solidaridad que se dan en torno al trabajo en la milpa. Tomo el caso de la milpa como ejemplo, ¿no? Podemos tener el mismo argumento con varias otras actividades. Entonces no es simplemente una actividad agrícola, no es simplemente una actividad de producción. Todo como, por cierto, las danzas rituales, incluso la de los voladores, no son simplemente rituales religiosos, contribuyen ellos también a los ciclos de producción. O sea, las ofrendas, las danzas son parte de las ofrendas en mantener esa relación con las divinidades, con el santo patrón, con los santos, con los antepasados, que son necesarios para que sigan esos ciclos de la vida y las buenas cosechas, la salud de la comunidad, etc. Entonces, efectivamente, cuando la danza ya se ve como algo nada más ritual religioso, ya estamos empezando ese proceso en el que vamos al otro extremo del proceso, tenemos la danza ritual sindicalizada de los danzantes voladores del Tajín, que ya venden un servicio, ¿no? Y se puede hacer la danza en cualquier contexto para quien la pague. Estoy exagerando un poco y seguramente compañeros voladores de Tajín serán muy enojados de escucharme diciendo eso, pero digamos, es para ilustrar un poco los extremos, ¿no? En los significados que se puede dar a una misma práctica, que es la danza ritual, por ejemplo, ¿no? Y efectivamente hay esa problemática, ¿no? De la comercialización de la cultura. Pero la comercialización no automáticamente elimina lo otro, ¿no? Lo que Andrea llamaba la esencia, que yo relacionaría más con esa cosmopolítica, esa relación con las entidades del medio ambiente, mientras mantenemos las prácticas de uso del medio ambiente, ¿no? Si nos desconectamos demasiado del medio ambiente, abandonando, por ejemplo, completamente el trabajo de la milpa, ya estamos en otra dinámica y a fuerza nuestras ideas van a cambiar. Muy bien, muchas gracias. Voy a leer algunos comentarios que están aquí en el chat y pasamos también para que si alguien después de leerlos quiere comentar algo, sigue abierto el micrófono. Maribel Hernández, que es estudiante, comenta que de acuerdo al tema de riquezas y conocimientos,
de los pueblos indígenas como su medicina tradicional, así como sus ritos. ¿Qué piensa sobre esos conocimientos? Jimena Yamilé Santos lo felicita y pregunta, ¿cuál es su experiencia al haber realizado este trabajo de investigación? Otra pregunta de Sergio Pérez Landero, ¿cómo ha afectado el acercamiento de estos intelectuales a las cooperativas hegemónicas, por ejemplo, Toledo, de la UAM, etcétera? Yaracet Flores Rojas, muy interesante, y tiene una pregunta también, ¿qué le inspiró a realizar esta investigación? Otra pregunta, otro comentario más de Lucero Varilla Sánchez, dice que es muy interesante la forma en que ve la cultura de los pueblos originarios, y excelente. También hay otra pregunta aquí, buenos días a todos. Más allá de la política de bioculturización, las identidades étnicas se han fortalecido, ¿y en qué sentido? Esto lo pregunta el doctor Marcelo, que es también parte del miembro de la maestría en ambientes culturales de aprendizaje. Entonces, no sé si quisieras comentar algo, Nicolás, de esto, y hay una mano alzada más, de José Alberto Martínez. Entonces, adelante, si quieres comentar y después pasamos con José Alberto. Bueno, muy bien. Son varias, muy bien. Voy a tratar de ser un poco más breve en mis respuestas para dar chance de contestar a todos, todas. Entonces, Maribel, la pregunta es muy amplia. ¿Qué pienso de estos conocimientos? Lo que quisiera contestar es que bueno, primero que son riquísimos, ¿no? Y que desafortunadamente no son suficientemente valorados. Es un tema muy amplio, ¿no? Tomemos, por ejemplo, creo que menciona la medicina tradicional, ¿no? Hay esas políticas de Estado para disque favorecer los médicos tradicionales, ¿no? Entonces se institucionalizan grupos de médicos tradicionales. No digo que esté mal, pero lo que pasa ahí es que a veces los que se ponen como médicos tradicionales tienen algo de conocimiento, pero entran en esa dinámica de lo que el Estado reconoce como médico tradicional. Y a veces sus conocimientos no son tan ricos como otros practicantes que están en la comunidad, que ellos no son reconocidos como médicos tradicionales por el Estado, ¿no? Entonces, ahí hay ambigüedades, porque también es lo mismo que el proceso de patrimonialización. El Estado, al imponer una categoría administrativa que va a apoyar también con dinero, está creando algo nuevo. No es que esté promoviendo la medicina tradicional en sí, ¿no? Digo, hay matices, hay maneras más o menos benéficas de hacerlo, de implementarlo, pero yo he visto que muchas veces hay problemas con esas dinámicas, ¿no? Las parteras, por ejemplo. Cuando las parteras, por ley, ya no se les permite ayudar a dar luz en la casa, pues estamos, ahí va a decir una mal palabra, no la voy a usar, pero estamos destruyendo su quehacer. Las estamos forzando a ir al módulo al lado de la clínica o del hospital regional. Claro que sí se mantiene algo de su práctica y eso es valioso, pero estamos desvinculando completamente el papel de la partera como acompañante en la esfera del hogar doméstico, que tiene muchos aspectos más allá de lo puramente medical. Entiendo perfectamente por qué desde el punto de vista de la medicina moderna, oficial, por los riesgos, ¿no? Se decide que las parteras se las integran porque sí son parte de una manera de relacionarse mejor con los pacientes de las comunidades, las pacientes de las comunidades, pero se les integra en un marco que realmente imposibilita la continuación de las prácticas de las parteras tradicionales en el sentido realmente tradicional, o sea, como se hacía en casa, ¿no? No digo que no hay que hacer eso, ¿no? Pero a veces hay muchos malentendimientos cuando se dan esas políticas y realmente se toma demasiado poco en cuenta realmente los conocimientos que tienen esos practicantes, esos especialistas, ¿no? Entonces, muchas veces es una política para decir, promovemos los médicos tradicionales, pero muchas veces es muy superficial lo que hay como contenido en esa promoción de la medicina tradicional, ¿no? Muchas veces yo pienso
que lo que debería hacerse más es permitirle a la gente de seguir lo que ya está haciendo y fortalecerlo sin desplazarlo, ¿no? Y desafortunadamente, con muchas buenas intenciones, a veces, al querer favorecer médicos tradicionales, realmente desplazamos la medicina tradicional, ¿no? Bueno, sería lo que puedo decir sobre esto. Bueno, se pueden decir muchas más cosas, ¿no? Obviamente son temas muy, muy importantes y amplios y delicados también. Para contestar, creo que la próxima era de Jimena, ¿cuál fue mi experiencia al realizar este trabajo de investigación? Otra pregunta muy amplia, ¿no? Bueno, lo que sí quiero compartir es que inicialmente mi estancia empezó en Huehuetla, ¿no? Después en otras comunidades, pero el municipio que más donde más he convivido con la gente es en Huehuetla y en particular la comunidad de Lipuntahuaca, ha sido a través de un intercambio con el CSIC, el Centro de Estudios Superiores Indígenas COYOM, que es el proyecto educativo de la UIT, y en ese tiempo había un ambiente político muy tenso entre el partido oficial, que en ese tiempo era el PRI, y la organización independiente Totonaca. Ya saben, cuando hay cuestiones de divisiones políticas, siempre las cosas se vuelven muy complicadas. Pero, bueno, en ese tiempo mi posicionamiento era de interés por lo que decía la UIT y la manera tanto para mí como para mi esposa, que compartimos una buena parte de la estancia de campo juntos, de poder participar en las actividades de la comunidad y poder entonces empezar a aprender un poco de Totonaco, a compartir el cotidiano, ha sido a través de una forma de mano vuelta en la que nosotros dábamos clases en el CSIC y a cambio las familias de algunos de los alumnos nos invitaban a sus casas, a veces nada más una tarde, a veces unos días, en otras desarrollamos más amistad y nos quedamos varias semanas. Y de esa manera, bueno, yo no sé si he regresado tanto como me han dado, pero de esa manera ciertamente quedamos muy endeudados con las familias totonacas de Lipuntahuaca y de otras de las comunidades que nos abrieron su mundo, ¿no? Y para mí fue una experiencia muy, muy bonita, de la que soy muy agradecido, aprendí mucho también, creo que en lo personal, ¿no? Más allá de la cuestión probablemente de investigación, y fue un verdadero enriquecimiento, ¿no? Eso quisiera compartir, ¿no? Se pueden decir muchas más cosas, hay muchos aspectos del trabajo de campo. Yo creo que lo esencial es, aunque a veces inevitablemente cometemos errores, lo esencial es el respeto, ¿no? Comunicar y trabajar con la gente con respeto, ¿no? Yo creo que eso es lo fundamental. Muchas gracias. José Alberto Martínez, que es estudiante, tiene alzado su mano. Entonces, adelante, José Alberto, si quieres abrir tu micrófono y plantear tu duda, te escuchamos. Buenos días a todos y buenas tardes, doctor Nicolás. Conforme a lo que nos ha planteado durante este tiempo y su investigación, pues es muy interesante. Yo creo que aquí, mi punto de vista, yo creo que sería bueno, voy a tomar un tema que el doctor Felipe nos mandó hace unos días para leer sobre un tema, digamos que algo racista por parte de científicos. Y yo creo que quiero retomar esta parte porque con lo que nos ha planteado, yo creo que me gustaría que usted me diera su punto de vista o por qué esta comunidad científica trata de reprimir a los saberes originarios. Digamos que nos discriminan a parteras, a curanderos, o la medicina tradicional que tienen los pueblos originarios. No sé si la comunidad científica teme a que la comunidad originaria sobresalga. Entonces, aquí, ¿cuál sería para usted que los científicos tienen digamos,
esta clase como clase o no sé cómo se puede interpretar de que sean racistas o clasistas o hacen mucho el clasismo con la comunidad originaria. Bueno, bueno, no conozco el trabajo al que se refiere, ¿no? Me imagino que no son investigadores de ciencias sociales, ¿no? ¿Son médicos o biólogos o qué son? Mire, fue una nota que el profe Felipe nos mandó y pues donde algunos científicos discriminan, digamos, a la medicina tradicional, no sé si sean médicos, no sé, algo así. ¿Por qué tanta discriminación a los pueblos originarios, sabiendo que creo que parte de la historia, toda la medicina creo que empezó de los pueblos originarios y se fue desarrollando? Yo creo que, no sé si se les olvidó parte de la historia o por qué mm, tanto, tanto reprimen a la comunidad, pues. Bueno, gracias. No pude escuchar todo porque se cortaba un poco el sonido, pero creo que entendí lo principal. Mire, no sé, desconozco el caso preciso, pero lo que se puede decir es que la ciencia, toda ciencia, que sea ciencia social o ciencia natural, médica, física, etcétera, se puede usar para diferentes propósitos, ¿no? Eh, y ahí está la cuestión complicada, ¿no? De la relación entre ciencia y política. Por supuesto, puede ser que algunos científicos se dedican a legitimar discursos oficiales, ¿no? Y a discriminar. No sé si sea el caso, no quiero hacer ninguna acusación, desconozco completamente el texto al que se refiere. Lo que puedo comentar de manera más general es que lo que pasa a veces es que fuera de las ciencias sociales, en general es fuera de las ciencias sociales, digamos, por ejemplo, científicos médicos, están convencidos de que su saber, su conocimiento científico es el único legítimo, que esa es la verdad casi, ¿no? Es la única verdad. Y hay una larga historia, ¿no? de dominación de los conocimientos científicos, llámense occidentales o no, eso finalmente es secundario, ¿no? Ciertamente hay una eficacia del conocimiento científico y ha funcionado muy bien, ¿no? O sea, no podemos negar los avances de la medicina moderna. El problema es cuando actores de esa ciencia piensan que eso es lo único que hay y lo único que sea válido. Y de ahí puede haber posicionamientos como que todo lo que hacen la gente, no nada más los indígenas, ¿no? Que el saber popular no vale nada, ¿no? Y pues sí, puede haber equivocaciones en el saber popular, como tal vez también, no nada más tal vez, también a veces hay equivocaciones en el saber científico, porque el saber científico también es evolutivo y se da uno cuenta de errores pasados, se corrigen con un método, ¿no? Con el método científico, que es lo que no tienen los sistemas de conocimientos populares y más específicamente indígenas, ¿no? Desde esa falta de método científico, algunos científicos consideran, pues si no hay método científico, no es válido, no existe, es falso, es equivocado, ¿no? Y ahí están ellos en una equivocación, porque por supuesto que muchísimo de los conocimientos etnobotánicos, de etnomedicina, pues tienen su validez, independientemente de que si esa validez se puede comprobar científicamente o no. A veces hay casos, muchos casos, donde plantas que se usan y sí, efectivamente tienen una eficacia médica desde el punto de vista de la química de la bioquímica, ¿no? Y de hecho se han utilizado mucho o hasta robado esos conocimientos para desarrollar medicinas, medicinas industriales. Pero más allá de eso, todo el conjunto de las prácticas, por ejemplo, cuando hablamos de médicos tradicionales, pues realmente, a ver, ¿de qué estamos hablando? Un curandero hace mucho más que nada más tener una práctica médica en el sentido de una práctica médica, ¿no? Entran ahí en juego cosas que ahora la medicina moderna empieza apenas a explorar. El conjunto de las relaciones psicosociales, la relación con el ambiente, cuestiones que participan a la salud humana y que la ciencia moderna a veces no abarca o no sabe abarcar bien, ¿no?
Pero a veces yo creo que hay científicos que, pues, por falta de exposición a las ciencias sociales y por falta de sensibilidad humana, yo diría también, ¿no? Pero por lo menos de falta de respeto hacia la diferencia cultural, solamente tienen esos paneles a los lados de sus ojos, como se les pone a los caballos, no sé cómo se dice en español, y no ven otra cosa que lo suyo y piensan que lo suyo es lo único legítimo, ¿no? Y eso nos ha llevado, lo digo como sociedad mundial, nos ha llevado a muchos errores, ¿no? Lo vemos en el discurso, la ideología del desarrollo, donde el desarrollo económico sería lo único que realmente vale, ¿no? Y hemos destruido el planeta haciendo eso, ¿no? Entonces hay muchas cosas también donde todos nosotros, y en particular en Europa, en América del Norte, en los países disque más desarrollados, también tenemos que hacer toda una introspección y ver todo lo que hemos perdido, ¿no? Y juntos, no necesariamente regresar al pasado, tampoco idealizar, romantizar los saberes indígenas, pero valorarlos y luego juntos, en diálogo, intercambiar y crear nuevos conocimientos, crear puentes de conocimiento, crear apertura de mente, posibilidad de estar abierto a otras maneras de acercarse a los mismos problemas, ¿no? Y una co-construcción respetuosa, a veces va a ser conflictiva, con tensiones, pero una co-construcción de nuevos saberes donde cada quien puede contribuir. Eso sería mi utopía, mi ideal, ¿no? Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias también a José Alberto por la pregunta. Hay dos preguntas más de compañeros que están aquí levantando su mano y algunas otras preguntas en el chat. Entonces, ya para ir cerrando también, quisiera que Mesahud Levi nos hiciera su pregunta y después Jaime Luna y cerraríamos con una última intervención, por favor. Adelante, por favor, sí, muy buenos días, buenas tardes, Nicolás. Aparezco aquí como Mesahud, pero sí soy Simón. Salut, Simón. Hola, Simón. Muchas gracias por tu presentación sumamente interesante, como siempre, pues. Sí, mi pregunta es la siguiente, porque creo que leí que planteabas en conclusión en tu última slide una pregunta, que es, ¿es coincidencia la sincronicidad entre la creación de la UIEP, la promoción del turismo y las concesiones mineras? Y bueno, me gustaría si podrías desarrollar un poco más este punto, pues que me interesa. Muchas gracias. Ok. ¿Puedo contestar inmediatamente esa o tomamos otra pregunta No, me parece, si quieres contestar de una vez esta, claro que sí. Ok. Gracias. Bueno, Simón es el joven doctorante e investigador que mencioné, ¿no? Que trabaja sobre los procesos políticos en torno a la defensa del territorio y las industrias extractivas. Igual le toca irlos a visitar próximamente, tal vez si puede. Bueno, esa pregunta fue un poco una provocación al final que puse en mi slide. Ya no lo dije en versión oral porque se me acabó un poco el tiempo. Pero yo no tengo elementos para decir que hubiese o haya habido una decisión política de que la creación de la intercultural, la apertura de la región al turismo, la promoción del turismo y la apertura de la región a las concesiones mineras fuera parte de todo un plan, ¿no? Pensado y consciente de parte de las autoridades. Y tampoco quisiera abundar en teorías de la conspiración, ¿no? Lo digo claramente, yo no tengo pruebas de esto. Y correlación no es causa-efecto. Sin embargo, habiendo dicho eso, no sé, puede ser que sí, puede ser que no. Lo que sí, desde un punto de vista conceptual de los programas de desarrollo, no sería nada sorprendente, ¿no? Sería, y digamos que ideológicamente hay un vínculo entre los tres. Yo no sé si hubo una decisión consciente, pero ideológicamente hay una conexión entre los tres. En ese tiempo estamos en la fase después de la Marcha por la Tierra del Ejército Zapatista Nacional, estamos en la fase en que ya se dice que medio negociaron y adaptó la Constitución mexicana para reconocer los derechos de los pueblos indígenas. Hubo todo ese proceso, ¿no?
y estaba, en ese tiempo eran los gobiernos del Partido de Acción Nacional, se desarrollaba una visión de reconocimiento intercultural de la pluralidad cultural de México, pero dentro de un marco donde ésta se tiene que hacer compatible con una visión empresarial del país. Entonces, sí reconocemos a los pueblos indígenas, pero reconstruyendo las identidades indígenas a nivel municipal. Y eso claramente era la política de lo que era entonces el INI. O creo que en ese tiempo ya lo habían cambiado a la CPI, o no sé qué, uno de los nombres que le pusieron antes de que volviera ahora al INPI. Y la política era eso, reconocer las culturas indígenas en lo que tienen de patrimonializable, lo que tienen de potencialmente explotable por el turismo. Entonces, muy bonitas las danzas indígenas, muy bonitas las tradiciones, mientras se quedan en ese marco de identidad local y de folclore que se puede vender al turismo. Lo simplifico un poco, pero básicamente era eso. Una visión muy empresarial. Pero no la cuestión del territorio, más allá del municipio, no la autonomía, porque eso sí ya son temas ya de izquierda radical y eso es muy problemático para el Estado mexicano, ¿no? Dentro de esa lógica empresarial, la creación de las universidades interculturales, tal vez voy a decir babosadas y me corrigen los que sí saben, como el rector que nos acompaña, pero yo entiendo, por lo menos en el caso de la de Huehuetla, más bien ahí sí sé que fue una respuesta a demandas de las organizaciones indígenas que planteaban la cuestión de la educación superior desde el punto de vista de los pueblos indígenas. Ahora, el Estado de Puebla, de alguna manera, al conectarse con la política federal de creación de universidades interculturales, de alguna manera apaga esas demandas de las organizaciones indígenas, creando la intercultural, pero desde su propia visión de lo que tiene que ser la interculturalidad, o más bien desde su falta de visión en ese tiempo. Yo creo que incluso el rector Guillermo Garrido acordará conmigo sobre esto. En ese tiempo, en el 2006, la realidad es que había una falta de visión de qué puede ser la interculturalidad. Era una palabra vacía, ¿no? Era como que dar cacahuates para que, pues sí, estamos respetando a los pueblos indígenas, hacemos una interculturalidad. Una universidad intercultural, cuando realmente el modelo de la universidad era una imposición de un modelo urbano de Instituto Tecnológico Superior en medio de la sierra, ¿no? Que realmente es parte de un colonialismo interno, ¿no? Importamos los modelos urbanos para las clases populares y lo aplicamos en medio de la sierra. Y en ese sentido, yo no digo que la intercultural sea eso ahora, no, para nada, pero en ese sentido, en ese tiempo, cuando se concibió las universidades interculturales, también había una política de Estado que era de retener a la población joven en sus regiones de origen. Entonces, de alguna manera, frenar el éxodo y el crecimiento urbano de los grandes centros urbanos. Y puede uno quedarse con la pregunta, esa pregunta provocativa que tenía, si tampoco había algunas conversaciones con los actores estos de las concesiones mineras diciendo, pues vamos a necesitar una mano de obra más especializada, con más formación, pues hay que formar a los jóvenes de la región para que trabajen en nuestros proyectos mineros, ¿no? O sea, creo que no es completamente descabellado preguntarse eso, ¿no? Y ahí, pues, yo creo que pues, es materia de discusión, ¿no? Es un tema más político, obviamente. Sí, muchas gracias. Tenemos la pregunta también de Jaime Luna Aguirre y bueno, quisiera también posteriormente leer algunos comentarios para ya ir también cerrando, porque tenemos otro evento que precisamente claro que sí. el maestro Guillermo Garrido Cruz, el rector, va a dar una conferencia, entonces vamos también a dar paso, pero hay varias preguntas y comentarios y está muy, muy interesante este debate. Pero bueno, adelante Jaime Luna, te escuchamos, por favor. Gracias, buenos días, doctor Nicolás, muy interesante su investigación, me gustó mucho. Yo soy Jaime Luna, soy el director de la División de Tecnología Ambiental de la Universidad Tecnológica de Puebla. No es muy cambiado mi perfil, su investigación, pero me interesa mucho el tema, por eso acudí con mucho gusto a esta conferencia y qué bueno que lo hice, porque me interesó mucho. Me llamó mucho la atención el concepto de la medicina tradicional, la pregunta que hizo el compañero que me antecedió, y también me llamó la atención su concepto de que sería una utopía que hubiera una
una relación directa entre la medicina alópata que conocemos y la medicina tradicional. Le voy a platicar de una experiencia de un hospital mixto que está en la Sierra del Nayar, en Nayarit. Yo vengo de Nayarit, estuve allá 15 años trabajando, y es un hospital en donde está una ala que está toda la medicina, están los médico familiar, el internista, todo lo que conocemos, y en otra ala del hospital, en el mismo edificio, está la medicina tradicional. Entonces, ahí está el consultorio del hierbero, está el consultorio del huesero, le dicen allá, y el de las parteras, por supuesto. Entonces hay una interacción muy sana y muy funcional entre la medicina tradicional y la medicina alópata. La experiencia que tuvimos es que, estando trabajando por allá, nos caímos y entonces hubo necesidad de acudir al servicio médico por un golpe en una pierna. Entonces llegamos y nos dicen medicina tradicional o medicina alópata. Entonces, bueno, pues vamos viendo quién nos puede ayudar. De tal manera que en la ala del hospital de la medicina alópata nos tomaron una radiografía y descartaron la fractura, y luego nos trasladaron con el huesero, porque era una luxación. Entonces llegas al consultorio del huesero, te recibe la persona con su bata, te recuesta en una cama con sábanas limpias, desinfectadas, y hace su trabajo. Un excelente trabajo, por supuesto. Entonces, me gustó mucho esa interacción y me llamó mucho la atención que sí pueden convivir, sí pueden determinar. De tal manera que la farmacia del hospital iba uno igual por unas inyecciones de penicilina con su receta, y también con su receta acudía uno para que le dieran uno las hierbas para hacer las infusiones que necesitaba la persona. Entonces, creo que sí se puede, lograr, y hay ejemplos muy valiosos en nuestro país. Este hospital está en una comunidad que se llama Jesús María, que es el centro principal de la comunidad Cora en Nayarit. Está en el municipio del Nayar. Muchas gracias por compartir ese ejemplo. Sí, fue muy interesante. El que platico está en otro ecosistema totalmente distinto, con otras etnias y otras personalidades muy interesantes, con los huicholes, con los coras, con los tepuanos, pegados a Durango. Y nosotros estábamos trabajando en proyectos de la Comisión Federal de Electricidad de hidroeléctricas. Es uno de los proyectos muy atacados, muy cuestionados ambientalmente, socialmente, y nosotros atendíamos también esta parte de la cuestión ambiental y la cuestión social. Entonces nos tocó atender todas las necesidades del proyecto, con la Convenio 69, con las manifestaciones de impacto ambiental, con todo lo que implica un gran proyecto de estas dimensiones. De tal manera que nosotros teníamos identificados grupos que nos estaban moviendo, pero eran grupos que estaban identificados plenamente, porque estos grupos se dedican a esto, andan detrás de la comisión en todos los proyectos, están igual en hidroeléctricas, que en eólicas, que en geotermia, en todos los proyectos de comisión, absolutamente en todos, y se acercan con una necesidad a veces hasta muy abierta de obtener recursos. Entonces, la pregunta es, ¿usted ha determinado aquí en la región que le tocó participar este tipo de contaminación social? Reconozco y aclaro que hay grupos con una legítima preocupación por el ambiente, por las culturas de los pueblos indígenas. Creo que son bien valiosos y hay que apoyarlos, pero también hay grupos que contaminan este esfuerzo de estas otras entidades. ¿Usted encontró algún tipo de estas contaminación social en este sentido? Bueno, no escuché todo muy bien porque se cortaba, pero ¿a qué se refiere con contaminación social? Es la parte que no entendí. De personas que llegan a estas comunidades, pero con unos distintos, aunque tienen
bandera de ecológicas y de apoyos a las comunidades, llegan con unos intereses distintos y inclusive llegan a solicitar abiertamente recursos para dejar de incidir en esas comunidades. Ok. Bueno, digamos, yo no conozco casos concretos, no he investigado yo sobre las interacciones entre las comunidades y las mineras, ¿no? Entonces, yo lo que sé es lo que me han compartido la gente en la región, en pláticas, en foros, etcétera, porque no trabajo en sí sobre la actividad minera. Lo que sí, bueno, por supuesto, algunos de los grupos mineros han sido más en la Sierra Alta, ¿no? En la Boca Sierra, pues han tenido actuaciones muy cuestionables, incluso en Ulintla, al lado de Huehuetla, ¿no? Cuando quisieron hacer la hidroeléctrica, dividiendo comunidades a través de las autoridades locales, como amenazando incluso, ¿no? Mandando individuos armados. En fin, son temas complejos, delicados. No soy yo el más bien posicionado para hablar de ellos, pero basta hablar con representantes de las organizaciones locales para que ellos cuentan muchos casos, ¿no? De abusos y de situaciones realmente abusivas vinculadas a esos proyectos mineros o de hidroeléctrica. Lo que también quisiera comentar es que, por ahí lo puse en mis slides, está la cuestión del crimen organizado. Y ahí es donde las cosas se vuelven también peligrosas de investigar, por supuesto, y yo ni me meto, y también complicadas desde el punto de vista político, ¿no? Porque no digo que sea sistemático que todas las mineras vienen de la mano con el crimen organizado para asustar a las poblaciones o incluso reprimir organizaciones, etcétera. Pero esa sospecha está generalmente compartida a través de toda la región. Y lo único que puedo decir es, aparte de lo que la gente me dice, uno mismo observa el incremento de la criminalidad, de la violencia, y uno mismo, conociendo la región, conoce comunidades donde se han metido grupos que venían de los carteles de las tierras bajas y donde, bueno, pues indudablemente hay un incremento, ¿no? La defensa del territorio de alguna manera también es contra estos. Y ahí, pues no está claro, porque también es peligroso aclararlo, cuál es la relación entre algunas autoridades políticas y proyectos económicos, ¿no? No podemos decir que sistemáticamente, porque no hay razón por qué una minera necesitaría de grupos armados para imponerse, ¿no? O sea, yo creo que tienen suficientes otros medios, incluso con las alianzas con políticos, para poder imponer sus proyectos sin que sea necesario esto, ¿no? Pero creo que sí, este factor también entra en la ecuación, ¿no? Entra en la ecuación y sea una alianza objetiva, como se dice a veces, o una alianza consciente y decidida, eso no lo sé y no me toca a mí investigarlo, pero está ese aspecto, ¿no? Que es muy preocupante y que si hablamos de contaminación social definitivamente es una, ¿no? Muchas gracias por cada una de estas reflexiones y bueno, tenemos el tiempo, ahora sí que el tiempo lo tenemos ya enfrente y quiero mencionar que en unos minutos empezará la conferencia del Guillermo Garrido Cruz, Panorama Actual de las Lenguas Originarias en el Estado de Puebla, a la cual también invitamos a todos que participen. Entonces, Nicolás, quisiéramos que nos hicieras una reflexión final. Hay varias preguntas en el chat y afortunadamente la sesión queda grabada ahí y habrá manera también de poder establecer comunicación, ir dialogando y por supuesto nos encantará mucho que podamos establecer algunas otras reuniones virtuales, sobre todo presenciales, terminando la pandemia, pero por ahora quisiéramos una reflexión de cierre para esta interesante y muy productiva para nosotros reunión y poder establecer comunicación contigo. Y bueno, finalmente le pasaré también
el micrófono a la doctora Nancy para que nos dé unas palabras de cierre. Entonces, adelante, Nicolás, con alguna reflexión final. Gracias. Muchas gracias. Pues antes que todo, muchas gracias por sus preguntas y comentarios. Aprendo mucho también de sus contribuciones. Fue un gran placer para mí poder compartir estas reflexiones. El tema es muy amplio, es muy frustrante no poder contestar todas las preguntas. Por ahí está mi correo electrónico, lo tienen los compañeros. Adelante, me pueden escribir. No garantizo que contestaré el día mismo, pero haré el esfuerzo de ver sus correos y de tomar el tiempo de contestarles con mucho gusto. Para cerrar, pues decir que son temas que obviamente hay que platicar más, desarrollar más. Yo creo, los mexicanos en general son muy, ¿cómo decir? Muy bien educados y critican poco. Y yo creo que a veces mi trabajo también merece ser criticado, ¿no? Entonces, pues igual y tienen ahí algunas correcciones, la manera que interpreté algunas palabras náhuatl o totonacas, especialmente náhuatl porque lo manejo muy poco, aunque he empezado a tomar un poco de clases personales cuando estaba en México hace 2 años y obviamente estando en las comunidades, pero fue muy poco tiempo comparado con lo que he convivido con las comunidades totonacas, pero también de las totonacas, ¿no? Y aparte, pues hay diferentes puntos de vista, ¿no? No es que uno tiene siempre razón y el otro está malo, y pues me interesa también esa confrontación entre diferentes interpretaciones e ideas. No se trata de que lo que dijo el doctor Ellison está todo mal o está todo bien, ¿no? Y igualmente lo que dijo Andrea, Jaime o Ernestina sea todo bien o todo mal, ¿no? Yo creo que es importante seguir con ese diálogo y ir construyendo juntos nuevos caminos y compartir esos conocimientos y reflexionar juntos también con las comunidades. Creo que sería mi palabra final, es que a veces nos encaminamos tanto en nuestro quehacer académico que falta el esfuerzo de regresar con la comunidad y co-construir esos saberes juntos, ¿no? Que bueno, no todos tenemos el tiempo de hacerlo, pero ustedes están perfectamente ubicados ahí en Huehuetla, en la Intercultural, para hacer ese caminar más junto con las comunidades, sea con las organizaciones o a veces simplemente en su cotidiano, ¿no? Cuando comparten el camino en la vereda con la señora, con el señor, pues entablar pláticas, interesarse, aprender nuevas cosas, compartir lo que uno sabe, pero también remarcando que pues el saber universitario no es lo único y no es la mera neta, ¿no? O sea, con mucha humildad. Y pues adelante, les agradezco mucho la atención y la invitación, por supuesto, y adelante con sus actividades y pues más que todo a los estudiantes, que en ese tiempo no es fácil ser estudiante, no se desanimen, es muy valioso lo que hacen y pues disfrútenlo en la medida de lo posible, aprovechenlo lo más que se pueda. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás, y bueno, agradecemos también a la doctora Nancy y le pasamos el micrófono para que nos haga también un comentario de cierre, y para mí un gran gusto poder participar aquí, entablar comunicación, y gracias también por la invitación, y a todos un saludo cordial. Adelante, doctora Nancy, por favor. Muchas gracias, doctor Felipe, doctor Nicolás, y a todos quienes estuvimos presentes hoy en este espacio, que esperamos que, como ya decían ustedes también, sea solamente el inicio de este puente de diálogo que hay que estar tejiendo, porque los problemas son muy grandes, las luchas son inmensas, y podríamos estar en un espacio de diálogo y de colaboración mucho mayor, mucho más fuerte. Se quedan por ahí algunas preguntas de compañeras, estudiantes y docentes también de la malla, pero que seguramente vamos a tener oportunidad de continuarlas trabajando. Y justamente nada más lo último para ya cerrar es en esto último que usted comentaba, en relación con cuál es el papel de nosotros y nosotras, estudiantes y docentes o investigadores de la UIEP,
que estamos aquí en esta región, en la que usted, una de las primeras imágenes que colocó en su presentación fue cómo estaba el terreno en el que está hoy construida la universidad, ¿no? Entonces, reconocer cuál es el territorio, con esa idea amplia, profunda de territorio en la que estamos parados, en la que estamos situados, y cuál es nuestro papel en este espacio con todas estas reflexiones y desde un espacio transdisciplinario como es este. Muchísimas gracias, doctor Nicolás, doctor Felipe, y pues está el camino abierto. Muchas gracias por la invitación y sus palabras. Y por supuesto, con mucho gusto, en cuanto sea posible, ya vendremos a visitar y a dialogar ya en persona. Muchas gracias. Gracias a todos y todas. Pasokamatik.